Hace unos 23.000 años, un adolescente cruzó una llanura embarrada en lo que hoy es Nuevo México, cargando a un niño pequeño en la cadera. Sabemos que resbaló, porque sus pisadas se ensanchan en el barro justo donde el peso del crío lo desequilibró. Sabemos que a ratos dejaba al niño en el suelo, porque aparecen unas huellas diminutas junto a las suyas, y luego desaparecen cuando volvía a alzarlo. Caminaba entre mamuts y perezosos gigantes del tamaño de un coche. Y esas huellas, congeladas en el barro durante milenios, no deberían existir. Según los libros de texto que estudiaste en el colegio, ningún ser humano pisó el continente americano hasta 10.000 años después de que ese adolescente cruzara aquella llanura. Piénsalo un momento. Alguien caminaba por América en una época en la que, oficialmente, el continente entero estaba vacío de humanos. Y estas huellas no son el único rastro imposible. Hay yacimientos enteros que la ciencia oficial luchó durante décadas por negar, porque no encajaban en la historia que se daba por sentada. En los próximos minutos vas a entender quiénes eran estas personas, cómo llegaron a un continente supuestamente sellado por el hielo, y por qué la respuesta verdadera resulta mucho más fascinante que cualquier teoría de ocultación. Quédate hasta el final, y vas a entender la historia real de cómo se pobló América. Una historia que ha cambiado por completo en las últimas décadas. Vas a conocer la teoría oficial que dominó durante 50 años. Esa que decía que los primeros americanos llegaron hace 13.000 años cruzando el estrecho de Bering. Vas a descubrir los hallazgos que la hicieron pedazos, desde un yacimiento imposible en el sur de Chile hasta las huellas de Nuevo México. Vas a ver cuál fue la ruta verdadera, que no fue la que enseñan los libros. Y vas a conocer un dato de ADN tan sorprendente que emparenta a ciertos pueblos del Amazonas con los aborígenes de Australia, al otro lado del planeta. Pero, sobre todo, voy a responder de frente a la gran pregunta que muchos os hacéis: si la ciencia oculta de verdad lo que no le conviene. Y te adelanto que la respuesta honesta resulta más interesante que la conspiración. Te lo voy a contar todo con rigor, con los estudios en la mano, sin inventar nada y sin venderte misterios falsos. Para entender el terremoto que viene, primero hay que conocer la versión oficial, la que se enseñó como verdad indiscutible durante medio siglo. La historia era limpia y sencilla. Durante la última gran edad de hielo, el nivel del mar bajó tanto que dejó al descubierto un puente de tierra entre Siberia y Alaska, en la zona del actual estrecho de Bering. Por ese puente, hace unos 13.000 años, cruzaron los primeros seres humanos que pisaron América, cazadores que seguían a los grandes animales. Una vez en Alaska, avanzaron hacia el sur a través de un pasillo libre de hielo que se abría entre dos enormes capas glaciares. Y desde ahí se expandieron por todo el continente. Detente un momento a imaginar aquel mundo, porque no se parecía en nada al de hoy. Durante la última edad de hielo, gran parte del norte del planeta estaba cubierto por capas de hielo de kilómetros de espesor. Tanta agua quedó atrapada en esos glaciares que el nivel del mar descendió más de 100 metros respecto al actual. Ese descenso dejó al aire libre un enorme territorio entre Asia y América, una llanura fría y seca del tamaño de un continente que los científicos llaman Beringia. Aquello no tenía nada de simple puente estrecho, como a veces se dibuja. Se extendía como una tierra inmensa, poblada de animales, por la que grupos humanos pudieron vivir y moverse durante generaciones. De hecho, los genetistas creen que esos primeros grupos no cruzaron Beringia de un tirón. La evidencia sugiere que se quedaron detenidos allí durante miles de años, aislados entre el hielo de Siberia por detrás y el hielo de América por delante.
A esa larga pausa la llaman la parada beringia. Durante ese tiempo, quizá más de 10.000 años, aquella población se fue diferenciando genéticamente del resto de asiáticos, forjando poco a poco la identidad de lo que serían los primeros americanos. Y hay pistas de que ya había gente en el extremo oriental de Beringia durante lo más crudo de la Edad de Hielo. En unas cuevas del Yukon, en Canadá, llamadas Bluefish, se han hallado indicios de presencia humana de hace unos 24.000 años. La puerta de entrada llevaba ocupada muchísimo más tiempo del que decía la teoría. A estos primeros pobladores se les llamó la cultura Clovis, por un lugar de Nuevo México donde se encontraron sus características puntas de lanza de piedra, talladas con una técnica inconfundible. Durante décadas, cada vez que alguien encontraba rastros humanos antiguos en América, la pregunta era siempre la misma: ¿son Clovis o son más recientes? La idea de que nadie había llegado antes que Clovis se volvió tan sólida que se convirtió prácticamente en un dogma. Los arqueólogos que se atrevían a proponer una presencia humana más antigua se enfrentaban a un muro de rechazo. Algunos llegaron a hablar, medio en broma, de una policía Clovis que vigilaba que nadie se saliera del guión oficial. Y esa rigidez tenía consecuencias muy reales para quien investigaba. A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos afirmaron haber encontrado sitios más antiguos que Clovis. Yacimientos en Estados Unidos, en Brasil, en otros rincones del continente. Pero uno tras otro, esos hallazgos fueron desestimados, criticados o directamente ignorados por la corriente dominante. Siempre aparecía una explicación para descartarlos, una duda razonable, un posible error en la datación. Puede que en algunos casos las críticas fueran justas, pero el efecto conjunto era el de una puerta cerrada con llave. Cualquier prueba que amenazara el reinado de Clovis partía ya condenada, culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y demostrar lo contrario se había vuelto casi imposible. Pero esa historia tan pulcra tenía un problema enorme, una grieta en sus cimientos. Ese famoso pasillo libre de hielo entre los glaciares, la única puerta de entrada según la teoría, no estuvo abierto ni fue transitable hasta hace unos 13.000 años. Y aquí viene lo incómodo. Si el pasillo se abrió hace 13.000 años, ¿cómo es posible que hubiera seres humanos viviendo en el otro extremo del continente, en el sur de Chile, a miles de kilómetros de distancia antes de esa fecha? Alguien tuvo que llegar por otro camino. Y ese alguien dejó su rastro en un yacimiento que iba a cambiarlo todo. En 1977, un joven arqueólogo estadounidense llamado Tom Dillehay empezó a excavar un yacimiento en el sur de Chile, cerca de un arroyo llamado Chinchihuapi, a unos 50 kilómetros de la costa del Pacífico. El sitio se llamaba Monteverde y tenía una característica extraordinaria. El suelo estaba tan saturado de agua que había conservado materiales orgánicos que normalmente se pudren y desaparecen sin dejar rastro. Dillehay no encontró solo piedras. Encontró restos de madera, los cimientos de una docena de chozas, hogueras con carbón, huesos de mastodonte, plantas comestibles e incluso restos de algas marinas traídas desde la costa. Era como una fotografía congelada de la vida cotidiana de un pequeño grupo de personas. Para entender lo excepcional de este hallazgo, hay que valorar lo raro que es encontrar algo así. En la inmensa mayoría de los yacimientos antiguos, lo único que sobrevive al paso de los milenios es la piedra y, con suerte, el hueso. Todo lo demás, la madera, las plantas, las cuerdas, las pieles, se pudre y desaparece sin dejar rastro en apenas unos años. En Monteverde, en cambio, una capa de turba y agua había sellado el suelo, aislándolo del oxígeno y frenando la descomposición. Gracias a eso, se conservaron cosas que casi nunca vemos, como trozos de cuerda hecha con fibras vegetales, restos de comida
e incluso la huella de un pie humano endurecida en el barro. Monteverde no se reducía a un montón de piedras. Ofrecía una ventana directa a un día cualquiera de hace 14.000 años. Y cuando Dilthey envió esos restos a datar, el resultado fue una bomba. Monteverde tenía alrededor de 14.500 años de antigüedad. Eso significaba que había humanos viviendo en el extremo sur de América más de 1.000 años antes de la cultura Clovis, y a miles de kilómetros al sur del supuesto punto de entrada. Era, sencillamente, imposible según la teoría oficial. La reacción de gran parte de la comunidad científica no tuvo nada de curiosidad. Fue de rechazo frontal. Acusaron a Dilthey de haberse equivocado en las dataciones, de haber mezclado materiales de distintas épocas, de ver lo que quería ver. Durante años, defender Monteverde fue casi un suicidio profesional. Y es importante entender por qué la resistencia fue tan feroz, porque no fue solo terquedad. Aceptar Monteverde significaba tirar a la basura 50 años de libros de texto, de carreras académicas construidas sobre la idea de Clovis, de teorías enseñadas a generaciones enteras de estudiantes. Significaba admitir que toda una disciplina se había equivocado durante medio siglo. Eso resulta tremendamente difícil de tragar para cualquier ser humano, y los científicos lo son. Cuando una idea lleva tanto tiempo siendo el fundamento de todo, cuestionarla se siente como un ataque a los cimientos de la casa. Por eso muchos prefirieron dudar de un yacimiento chileno antes que dudar de aquello en lo que habían creído toda su vida. La ciencia avanza, pero los científicos, como todos, se resisten a perder el suelo bajo sus pies. La batalla se prolongó durante casi 2 décadas. Dilthey siguió publicando, defendiendo cada detalle de su trabajo con una tenacidad enorme. Y finalmente, en 1997, ocurrió algo poco habitual en la ciencia. Un grupo selecto de los arqueólogos más prestigiosos del mundo, muchos de ellos profundamente escépticos, viajó hasta Chile para examinar el yacimiento en persona. Recorrieron las excavaciones, revisaron los materiales, discutieron cada prueba sobre el terreno. Y al terminar, dieron su veredicto. Dilthey tenía razón. Monteverde era auténtico y rondaba los 14.800 años. Ese día, el dogma de Clovis se resquebrajó para siempre. La muralla que había aguantado 50 años acababa de caer. Aquel viaje a Chile fue un momento histórico para la arqueología. Imagina la escena. Los mayores expertos del mundo, muchos de ellos defensores acérrimos de Clovis, arrodillados en el barro de Monteverde, examinando con sus propias manos las pruebas que durante años habían rechazado desde sus despachos. Uno a uno, fueron rindiéndose ante lo que veían. No podían negar la evidencia que tenían delante. Cuando firmaron su veredicto, reconociendo la antigüedad del sitio, no solo validaron el trabajo de Dilthey, certificaron el fin de una era y el comienzo de otra. A partir de ese momento, la búsqueda de los primeros americanos quedó libre para explorar fechas y rutas que antes estaban prohibidas. La caída de Clovis abrió las puertas a todo lo que vino después. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, y donde quiero ser completamente honesto contigo. Monteverde no es un caso cerrado, ni una verdad tallada en piedra. La ciencia sigue discutiéndolo hoy mismo. De hecho, en 2026, un nuevo equipo de investigadores publicó un estudio que pone en duda esas fechas, argumentando que el yacimiento podría ser mucho más joven de lo que se pensaba. Dilthey ha respondido con dureza, defendiendo su trabajo de 5 décadas. Y esa disputa, lejos de ser un problema, es exactamente cómo debe funcionar la ciencia. Nadie esconde nada bajo la alfombra. Se debate a cara descubierta, con datos sobre la mesa, una y otra vez, hasta ir acercándose poco a poco a la verdad.
Quiero detenerme un segundo en esto, porque es fácil malinterpretarlo. Que un estudio reciente cuestione la antigüedad de Monteverde no significa que Dilejay mintiera, ni que todo fuera un fraude. Significa que un yacimiento de hace milenios es un rompecabezas endiabladamente complejo, y que gente seria puede leer las mismas pruebas de formas distintas. Puede que dentro de unos años se confirme la fecha antigua. Puede que se imponga la más reciente. Puede que la verdad quede en algún punto intermedio. Nadie lo sabe todavía, y esa incertidumbre honesta vale más que una falsa seguridad. Lo importante es que, aunque Monteverde acabara resultando más joven, la historia de un poblamiento temprano no se derrumba, porque se apoya en muchas otras patas, y la más firme de todas son las huellas de White Sands. Si Monteverde agrietó la muralla, lo que se encontró en Nuevo México estuvo a punto de derribarla del todo. En un lugar llamado White Sands, un desierto de arena blanca de yeso, que hoy es un parque nacional, los científicos descubrieron algo asombroso, enterrado bajo el suelo. Miles de huellas humanas fosilizadas, perfectamente conservadas en lo que antiguamente había sido el barro de la orilla de un lago. Aquel paisaje, hace más de 20.000 años, no tenía nada de desierto. Era una zona húmeda y verde, con un gran lago rodeado de praderas, frecuentado por humanos y por enormes animales de la edad de hielo. Ese lago desaparecido tiene incluso nombre para los geólogos, Lago Otero. En sus orillas fangosas, durante miles de años, humanos y animales dejaron sus pisadas al caminar. Y ocurrió algo afortunado. El barro se secó y se endureció justo con las huellas marcadas, y después quedó cubierto y protegido por capas de arena de yeso, ese mineral blanco que hoy forma las dunas del desierto. Ese yeso, curiosamente, destruye los huesos. Así que en White Sands casi no se conservan esqueletos. Pero conserva a la perfección las huellas. Es un lugar donde los cuerpos desaparecen, y en cambio sobreviven los pasos. Miles de pisadas de una humanidad perdida, guardadas bajo la arena durante más de 20.000 años, esperando a que alguien las encontrara. Cuando dataron esas huellas, el resultado dejó a todo el mundo sin aliento. Tenían entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Para que te hagas una idea de lo que eso supone, esas personas caminaban por Nuevo México casi 10.000 años antes que la cultura Clovis. Y en plena cúspide de la última edad de hielo, el momento más frío, cuando las grandes capas de hielo sellaban por completo el norte del continente. En esa época, ni el puente de Bering ni el pasillo interior ofrecían un camino transitable hacia el sur. Y sin embargo, ahí estaban esas huellas, la prueba de que alguien ya vivía allí, en un continente que se suponía completamente inaccesible. Piensa en la magnitud de lo que esto implica. Si de verdad había gente en Nuevo México hace 23.000 años, entonces tuvieron que llegar a América mucho antes todavía, quizá miles de años antes, para tener tiempo de bajar desde Alaska hasta el sur. Eso empuja la llegada de los primeros humanos a fechas que hace apenas unas décadas habrían parecido una locura absoluta. Y plantea una pregunta que da vértigo. ¿Durante cuánto tiempo estuvo América habitada en secreto, sin que nosotros lo supiéramos, antes de la época de Clovis? Cada nuevo hallazgo empuja esa frontera un poco más atrás en el tiempo. Y nadie sabe con certeza dónde está el límite verdadero, ni cuántos milenios de historia humana siguen ocultos bajo nuestros pies. Como te puedes imaginar, un hallazgo así generó una tormenta. Y aquí de nuevo quiero ser honesto, porque la datación de White Sands se convirtió en una batalla científica fascinante. Las primeras fechas, publicadas en 2021,
se obtuvieron datando unas semillas de una planta acuática, y algunos expertos objetaron que esas plantas pueden absorber carbono antiguo disuelto en el agua y falsear el resultado, haciéndolo parecer más viejo de lo que es. La respuesta del equipo fue contundente. Volvieron a datar el sitio usando polen fósil, luego granos de cuarzo mediante una técnica de luminiscencia y más tarde el propio barro del antiguo lago, enviándolo a laboratorios independientes. 3 métodos completamente distintos apuntaron a la misma edad. Aún así, algunos investigadores mantienen todavía sus dudas, y el debate sigue abierto. Eso también es la ciencia funcionando. Y quiero que entiendas bien por qué este proceso, aunque parezca un lío de discusiones, es en realidad una señal de fortaleza. Un hallazgo que reescribe los libros de historia debe someterse al escrutinio más duro posible. Es completamente lógico y sano que otros científicos intenten tumbarlo, que busquen fallos, que exijan más pruebas. Si un descubrimiento resiste todos esos ataques, como está resistiendo White Sands con sus 3 métodos de datación, entonces se vuelve mucho más creíble. La duda no es enemiga de la ciencia. La duda es su motor. Lo que separa a la ciencia de una simple creencia es precisamente esa disposición a poner todo en cuestión, incluso lo que más nos emociona, hasta que la evidencia sea abrumadora. Pero más allá de la disputa técnica, lo más conmovedor de White Sands son las historias humanas que cuentan esas huellas. Ya te hablé del adolescente que cargaba a un niño. Hay también un rastro de varios cazadores que siguen las pisadas de un perezoso gigante, pisando a veces dentro de sus propias huellas, acechándolo con paciencia. Hay marcas de niños que saltaban y chapoteaban en los charcos, jugando, hace 23.000 años. No estamos ante fríos datos de laboratorio. Estamos ante momentos concretos y cotidianos de personas reales, capturados en el barro y devueltos a la luz, después de un tiempo casi inimaginable. Esas huellas nos humanizan a unos antepasados a los que jamás pondremos cara. Y no caminaban solos por aquel paisaje. Compartían el terreno con una fauna que hoy nos parecería sacada de una pesadilla o de una fantasía. Mamuts colombinos más altos que un autobús. Perezosos terrestres gigantes, del tamaño de un elefante pequeño, con garras enormes. Camellos americanos, lobos gigantes y leones más grandes que los africanos actuales. Aquellos primeros habitantes de América vivían rodeados de gigantes, cazando algunos y huyendo de otros. Las huellas de White Sands capturan justo ese mundo perdido. En un rastro se ve a un grupo de personas siguiendo de cerca a un perezoso gigante, y se aprecia cómo el animal se gira y se levanta sobre sus patas traseras, quizá al sentirse acorralado. Es una escena de caza de hace más de 20.000 años, congelada para siempre en el barro. Y White Sands no está solo. A medida que caía el dogma, fueron apareciendo otros sitios que apuntaban en la misma dirección. En el noroeste de Estados Unidos, un yacimiento llamado Cooper's Ferry ha entregado herramientas de piedra de alrededor de 16.000 años, más antiguas que Clovis y en un lugar coherente con una entrada por la costa del Pacífico. En distintos rincones del continente, uno tras otro, los hallazgos empezaron a dibujar el mismo cuadro. Aquello ya no era un yacimiento raro y aislado que se pudiera descartar con facilidad. Empezaba a dibujarse un patrón, una acumulación de pruebas que apuntaban todas hacia lo mismo. Los humanos llevaban en América mucho más tiempo del que se había enseñado durante medio siglo, y ese peso conjunto de la evidencia fue lo que volvió imposible seguir negándolo. Editora CTA Intermedio. Insertar aquí, en el cambio de acto, voz cálida sobre B-roll tranquilo. Plano contemplativo de una costa antigua al atardecer mientras se locuta el CTA. No cortar sobre una idea a medias,
Este es un respiro natural entre bloques. Volvamos a la gran incógnita. Si el pasillo interior entre los glaciares estaba cerrado, y aún así, había gente en Chile y en Nuevo México miles de años antes de tiempo, ¿por dónde entraron? Durante mucho tiempo, proponer una respuesta distinta a la oficial era casi una herejía. Pero un grupo de investigadores, encabezado por el arqueólogo John Erlandson, planteó una idea tan sencilla como poderosa. ¿Y si, en lugar de llegar caminando por el interior helado, aquellas gentes llegaron navegando, pegadas a la costa? La propuesta se conoce como la ruta costera, o con un nombre mucho más evocador, la autopista de algas. Al principio, esta idea también chocó con el muro del escepticismo, igual que Monteverde. Durante años se descartó porque parecía imposible que gente tan antigua supiera navegar. Pero poco a poco fue ganando fuerza, sobre todo por una razón de peso. Encaja perfectamente con las fechas. Recuerda el gran problema de la teoría oficial. El pasillo interior de hielo no se abrió hasta hace unos 13.000 años, demasiado tarde para explicar Monteverde o White Sands. La costa, en cambio, estuvo disponible mucho antes. Mientras el interior del continente seguía siendo una trampa mortal de hielo. El borde del Pacífico ya ofrecía un camino abierto y lleno de comida. Por mar se podía llegar al sur miles de años antes que por tierra. Y quizá te preguntes si aquella gente de verdad era capaz de navegar hace más de 20.000 años. La respuesta es que sí, y tenemos pruebas de ello en otro lugar del mundo. Los antepasados de los aborígenes australianos cruzaron tramos de mar abierto para llegar a Australia hace unos 50.000 años, mucho antes de todo esto. Eso demuestra que los seres humanos ya dominaban algún tipo de embarcación en fechas antiquísimas. No hacían falta grandes barcos ni conocimientos sofisticados de navegación. Bastaba con canoas o balsas sencillas para ir bordeando la costa, saltando de bahía en bahía sin perder nunca de vista la tierra. La imagen del ser humano primitivo, incapaz de subirse a una barca, es un prejuicio nuestro, no un hecho. Aquella gente era tan lista y tan capaz como nosotros. La idea es fascinante. A lo largo de toda la costa del Pacífico, desde el noreste de Asia hasta Sudamérica, existían enormes bosques de algas marinas, esos que llamamos kelp. Estos bosques submarinos son auténticos oasis de vida. Albergan peces, mariscos, focas, nutrias y aves, una despensa inagotable y muy parecida a lo largo de miles de kilómetros. Un grupo humano que supiera aprovechar esos recursos podía avanzar por la costa, de bahía en bahía, sin apenas cambiar su forma de vida. No necesitaban cruzar tierras heladas ni atravesar desiertos. Solo tenían que seguir la costa hacia el sur, con el bosque de algas alimentándolos en cada tramo del camino. Una carretera natural de comida que iba desde Japón hasta la Patagonia. Lo más elegante de esta hipótesis es que resuelve un problema práctico enorme. Colonizar un continente entero, con climas y paisajes desconocidos, es dificilísimo, porque cada nuevo entorno exige aprender a sobrevivir de cero. Pero la costa era distinta. De Japón a Chile, los bosques de algas ofrecían más o menos los mismos recursos, los mismos peces, los mismos mariscos, las mismas focas. Un grupo que dominara la vida en la costa no necesitaba reinventarse en cada tramo. Podía aplicar los mismos conocimientos, las mismas herramientas de pesca, kilómetro tras kilómetro, a lo largo de todo el Pacífico. Era como avanzar por un pasillo familiar que se extendía a lo largo de medio planeta. Y ese pasillo conducía, sin apenas obstáculos, hasta el corazón de Sudamérica. Fíjate además en un detalle revelador que refuerza toda esta idea. Cuando de Lehigh excavó Monteverde, en el sur de Chile, a 50 kilómetros del mar, encontró restos de 9 especies distintas de algas marinas.
aquella gente del interior seguía trayendo comida y medicinas del océano. Su vida estaba ligada a la costa, incluso tierra adentro. Es justo la clase de huella que dejaría un pueblo con una vieja cultura marinera a sus espaldas. Un pueblo que había llegado hasta allí siguiendo el mar. Y aquí surge una pregunta muy razonable. Si esa fue la ruta principal, ¿por qué no encontramos montones de yacimientos costeros que lo demuestren? La respuesta tiene que ver con el propio hielo que se derritió. Cuando terminó la edad de hielo, toda esa agua atrapada en los glaciares volvió al mar. Y el nivel del océano subió muchísimo, decenas de metros. Aquellas antiguas costas por las que caminaron los primeros americanos quedaron sumergidas, tragadas por el mar, a veces a kilómetros de la orilla actual. Los campamentos, las herramientas y las hogueras de aquella gente descansan hoy bajo el agua, en el fondo del océano. Buscar sus rastros es buscar ciudades hundidas. Por eso las pruebas directas resultan tan escasas y tan difíciles de encontrar. Y esto explica una de las grandes frustraciones de esta investigación. Los arqueólogos saben más o menos dónde deberían estar los yacimientos costeros más antiguos. El problema es que están sumergidos, a veces bajo decenas de metros de agua fría y oscura, en el fondo del mar. Excavar allí es carísimo y complicadísimo, casi como buscar restos en otro planeta. Aún así, hay equipos que ya bucean en busca de esas costas perdidas, rastreando el fondo marino frente a Norteamérica en busca de cuevas y refugios que un día estuvieron al aire libre. Cada tanto encuentran alguna pista prometedora. Es muy posible que las pruebas más importantes sobre el poblamiento de América sigan ahí abajo, en la oscuridad del océano, esperando pacientemente a ser descubiertas. Y aquí hay que corregir una imagen equivocada muy común. Cuando imaginamos esta migración, solemos pensar en una gran marcha épica, un grupo decidido caminando con rumbo fijo hacia un nuevo mundo. La realidad fue mucho más lenta y humana. No hubo ninguna expedición planificada. Hubo miles de pequeños desplazamientos de comunidades que vivían junto al mar, que se movían un poco más allá cuando cambiaban los recursos o cuando crecía el grupo, generación tras generación, durante siglos y milenios. Nadie sabía que estaba conquistando un continente. Simplemente vivían, pescaban y poco a poco, sin darse cuenta, avanzaban hacia lo desconocido. Así, paso a paso, la humanidad llegó hasta el último rincón de América. Y hay un detalle en esta historia que a mí me parece hermosísimo. Aquella gente no tenía ni idea de la hazaña que estaba protagonizando. Para ellos no había ningún continente nuevo que conquistar, ninguna frontera épica que cruzar. Solo estaba el día a día, un buen sitio para pescar, una playa protegida donde acampar, un lugar con más comida un poco más al sur. Cada familia daba un paso pequeño, casi insignificante, sin saber que formaba parte de la mayor migración de la historia humana, la que llevaría a nuestra especie a poblar el último gran territorio deshabitado del planeta. La conquista de América no tuvo nada de gesta heroica planeada. Se fue tejiendo como la suma silenciosa de miles y miles de pequeñas decisiones cotidianas, tomadas por gente que solo intentaba vivir. Y ahora llega el giro más desconcertante de toda esta historia, el que tiene a tu comunidad debatiendo con tanta pasión. En 2015, un equipo de genetistas analizó el ADN de varios pueblos indígenas de la Amazonia, en Brasil, y encontró algo que no tenía ningún sentido. El ADN de esos pueblos amazónicos mostraba un parentesco especial, una firma genética compartida, con poblaciones que viven al otro lado del planeta. No con asiáticos ni con siberianos, como cabría esperar. Con los aborígenes de Australia, los melanesios y los papúes de Nueva Guinea.
gente separada del Amazonas por medio mundo y por un océano inmenso. Los científicos bautizaron a esta huella genética fantasma como población Y. Al principio pensaron que se trataba de un error, de una contaminación de las muestras. Repitieron los análisis una y otra vez, con más personas, con técnicas distintas. Y la señal seguía apareciendo, tozuda, imposible de ignorar, y no solo en un pueblo. Estaba en varios pueblos amazónicos distintos, como los Suruí, los Caritiana y los Chavante. Todos ellos, en lo más profundo de su ADN, guardaban ese eco lejano de Australia y del Pacífico Occidental. El nombre que le pusieron, población Y, viene de la palabra ipicuera, que significa ancestro en una lengua indígena de Brasil. Un ancestro fantasma, invisible, que había dejado su marca en el genoma de estos pueblos y que conectaba dos puntos del planeta que jamás deberían haber estado en contacto. Es imposible no emocionarse con esto. La tentación inmediata, y muchos de vosotros ya lo estáis pensando, es imaginar una épica travesía por el Pacífico. Un grupo de valientes navegantes de Oceanía cruzando el océano más grande del mundo en canoas para llegar a Sudamérica. Sería una historia preciosa. Pero aquí tengo que ser honesto contigo otra vez, porque los propios genetistas que hicieron el descubrimiento dicen que esa no es la explicación. Ellos creen que esta firma genética no llegó cruzando el Pacífico en barco. Llegó por el norte, por Beringia, igual que el resto de los primeros americanos. La mezcla ocurrió mucho antes, entre las poblaciones más antiguas que entraron al continente. Sé que esto puede sonar decepcionante para quien soñaba con intrépidos navegantes cruzando el Pacífico. Pero quédate conmigo, porque la explicación real es igual de asombrosa, solo que de otra manera. Piénsalo así. Para que esa firma genética de Oceanía apareciera en el Amazonas viajando por el norte, tuvo que existir, hace más de 20.000 años, una población en Asia que ya mezclaba en su interior linajes emparentados con los actuales australianos y melanesios. Esa población, o parte de ella, se desplazó hasta Beringia, entró en América y bajó hasta Sudamérica, llevando consigo ese rastro genético como un pasajero silencioso. La conexión entre el Amazonas y Australia es completamente real. Simplemente no se tejió con una canoa cruzando el océano. Se tejió en las profundidades del tiempo, en un continente lejano, mucho antes de que nadie llegara a América. Y esa idea, para mí, tiene una belleza tremenda. Piénsalo un momento. Cuando aquella gente pisó por primera vez el suelo de América, no estrenaba una historia. Arrastraba una larguísima, hecha de viajes, de encuentros y de despedidas ocurridos en Asia decenas de miles de años atrás. Dentro de sus venas viajaba el eco de un mundo entero que habían dejado atrás, a un océano de distancia. Llegaban a un continente virgen cargando el peso silencioso de todo el camino recorrido por sus antepasados. Y ese peso invisible sigue latiendo hoy, milenios después, en el ADN de sus descendientes amazónicos. Entonces, ¿qué significa realmente este parentesco? La explicación que manejan los científicos resulta más profunda y más fascinante que un viaje en canoa. Significa que la población que entró en América hace más de 20.000 años no formaba un grupo único y homogéneo, como se pensaba. Reunía una humanidad mucho más diversa y mezclada de lo que imaginábamos, que ya llevaba, dentro, en su sangre, ecos de poblaciones antiquísimas repartidas por Asia y Oceanía. Esos primeros americanos cargaban con una historia genética compleja, tejida durante decenas de miles de años en el otro extremo del mundo, antes siquiera de poner un pie en el nuevo continente. La conexión con Australia es real, solo que resulta mucho más antigua y más enrevesada que un simple cruce del mar.
y esto derriba una de las ideas más arraigadas sobre el poblamiento de América. Durante mucho tiempo se pensó que todos los nativos americanos descendían de una única oleada, un solo grupo homogéneo que cruzó Beringia y se extendió sin más. La genética moderna ha hecho añicos esa simplicidad. Lo que revela es una historia con varias capas, con distintos linajes que se mezclaron, con poblaciones fundadoras más variadas de lo que nadie sospechaba. Los primeros americanos no formaban un pueblo único con un origen limpio y sencillo. Surgieron de un mosaico genético tejido a lo largo de decenas de miles de años por medio mundo. Cada análisis de ADN nuevo añade una pieza más a un rompecabezas que se vuelve, curiosamente, más rico y más humano cuanto más lo miramos. Y lo más honesto de todo es reconocer que este enigma aún no está resuelto. Hay una pieza que sigue sin encajar y que trae de cabeza a los investigadores. Esa firma genética australasiática aparece en pueblos del Amazonas, en el corazón de Sudamérica. Pero no aparece, o casi no aparece, en los pueblos de Norteamérica ni de Centroamérica, que estaban de camino. Si esa gente entró por el norte y bajó hasta el Amazonas, ¿por qué su huella genética se encuentra al final del recorrido y no a lo largo de él? Nadie tiene todavía una respuesta clara. Y esa es la belleza de este campo. Aquí no hay ninguna historia terminada. Late un misterio genuino, abierto, que los científicos siguen intentando descifrar ahora mismo, con datos nuevos cada año. Hay varias hipótesis sobre la mesa para explicar por qué esa firma solo aparece en Sudamérica. Quizá el grupo que la portaba se movió muy rápido hacia el sur, sin apenas dejar descendencia por el camino, hasta asentarse en el interior del continente. Quizá en Norteamérica esa herencia se diluyó o se perdió con oleadas posteriores de población que la borraron. O quizá, sencillamente, todavía no hemos analizado los restos adecuados en los lugares adecuados. Cada una de estas ideas tiene sus defensores y sus problemas, y ninguna gana por goleada de momento. Lo que está claro es que este pequeño detalle genético, esta señal fantasma del otro lado del mundo, esconde algún capítulo importante y desconocido de la historia humana. Un capítulo que aún no sabemos leer, pero que está ahí, escrito en el ADN, esperando. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que de verdad late detrás de todo este tema, y que muchos de vosotros me habéis planteado. ¿Oculta la ciencia lo que no le conviene? ¿Es la ciencia una institución soberbia, empeñada en enterrar lo que no encaja en sus libros? Voy a responderte con toda la sinceridad de la que soy capaz, porque creo que te mereces algo mejor que una respuesta cómoda. Y la respuesta tiene dos caras. La primera cara les dará la razón a los más críticos. Sí, la ciencia se resistió. Y mucho. El dogma de Clovis fue real, fue rígido, y frenó durante décadas el avance del conocimiento. Entiendo perfectamente de dónde viene esa desconfianza hacia la ciencia oficial. Cuando uno ve cómo se ridiculizó a Dillehay durante 20 años, cómo se ignoraron pruebas incómodas, cómo una idea se defendió con uñas y dientes contra toda evidencia, es normal sospechar. Es normal pensar que quizá haya intereses, orgullo o cosas que no se quieren aceptar. Y esa sospecha, hasta cierto punto, está justificada. Porque la historia que acabamos de recorrer demuestra que la comunidad científica puede equivocarse en bloque y aferrarse a un error durante muchísimo tiempo. Negar eso sería mentirte. La ciencia no es un oráculo infalible que dicta verdades perfectas desde lo alto. La hacen personas, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Muchos científicos defendieron la vieja teoría con una terquedad que hoy nos parece exagerada, casi religiosa. Ridiculizaron a Dillehay. Miraron con desprecio los hallazgos que no cuadraban. Trataron a los disidentes como herejes.
Todo eso pasó de verdad, y sería deshonesto negarlo. La comunidad científica está formada por seres humanos, con sus egos, sus carreras, sus prejuicios y su miedo a equivocarse. Y a veces, colectivamente, se aferran a una idea equivocada durante demasiado tiempo. Esa parte de la crítica de tu comunidad tiene toda la razón del mundo, y es importante reconocerlo sin rodeos. Este fenómeno tiene incluso un nombre en la filosofía de la ciencia. Cuando una teoría se vuelve dominante, se convierte en el marco a través del cual todos miran los datos. Y entonces cuesta muchísimo ver cualquier cosa que no encaje en ese marco. Los hallazgos que contradicen la teoría reinante tienden a explicarse como errores, o simplemente se apartan a un lado y se olvidan. Hace falta que se acumulen muchas pruebas incómodas, y que aparezcan investigadores lo bastante valientes y tercos, para que el viejo marco se derrumbe y dé paso a uno nuevo. Eso es exactamente lo que ocurrió con Clovis. La vieja guardia se resistió, como casi siempre ocurre, pero la realidad, tozuda, terminó imponiéndose. Pero ahora viene la segunda cara, y es la más importante de todas. Una cosa es que la ciencia se resistiera, y otra muy distinta es que ocultara la verdad. Y eso último no ocurrió. Fíjate en lo que pasó de verdad. Dillehay pudo publicar su trabajo. Los escépticos viajaron a Chile a comprobarlo con sus propios ojos. Cuando las pruebas fueron innegables, la teoría oficial cayó. En White Sands, ante las dudas, el equipo no escondió nada. Volvió a datar el sitio con 3 métodos distintos, a la vista de todos. Eso no describe a una ciencia que oculta. Describe a una ciencia que discute, que se equivoca, y que al final se corrige a sí misma cuando la evidencia es lo bastante fuerte. Y esa es la diferencia crucial, la que quiero que te lleves grabada. Ocultar algo significa esconderlo, enterrarlo, impedir que la gente lo sepa. Resistirse a una idea nueva significa discutirla, exigir pruebas, ponerla a prueba con dureza antes de aceptarla. Lo primero es censura. Lo segundo es el método científico funcionando, aunque a veces lo haga de forma lenta y torpe. En toda esta historia, los datos siempre estuvieron sobre la mesa. Los artículos se publicaron. Los debates se dieron en congresos, en revistas, a la vista de cualquiera que quisiera mirar. Nadie quemó los informes de Monteverde ni destruyó las huellas de White Sands. Al contrario, se estudiaron hasta el agotamiento. Una ciencia que oculta no invita a sus mayores escépticos a examinar el yacimiento en persona. La ciencia real, la de verdad, hizo justo eso. Y hay algo más que quiero que te lleves de todo esto, porque es la otra mitad de un pensamiento crítico sano. Cuando cayó el dogma de Clovis, se abrió una puerta, y por esa puerta no solo entraron descubrimientos sólidos como Monteverde o White Sands, también intentaron colarse afirmaciones extraordinarias sin ninguna base seria. Ha habido quien ha llegado a proponer presencia humana en América hace 130.000 años, una idea que choca de frente con absolutamente toda la evidencia genética y arqueológica que tenemos. Ser crítico con el dogma es sano. Pero ser crítico también significa no tragarse cualquier teoría llamativa solo porque desafíe lo establecido. El buen escepticismo funciona en las dos direcciones, contra la soberbia y también contra la credulidad. Y te confieso que esto es lo que más me importa de todo el vídeo. Es muy fácil, cuando descubres que la versión oficial estaba equivocada, caer en el extremo contrario y empezar a creer cualquier cosa. Si los expertos se equivocaron con Clovis, piensa uno, entonces a lo mejor tienen razón quienes hablan de civilizaciones perdidas, de gigantes, de visitantes de otros mundos. Pero ese salto es un error enorme. Que una teoría concreta cayera no significa que todo valga ahora. Las mismas herramientas que derribaron el dogma de Clovis
La datación rigurosa, el análisis del ADN, la evidencia acumulada, son las que descartan las fantasías sin fundamento. El pensamiento crítico de verdad no consiste en creerlo todo ni en dudar de todo. Consiste en seguir la evidencia, vaya donde vaya, incluso cuando nos sorprende o cuando nos incomoda. Así que la respuesta honesta a si la ciencia oculta lo que no le conviene es esta. La ciencia se resiste, a veces demasiado, porque la hacen personas de carne y hueso. Pero no oculta, porque su propio método la obliga tarde o temprano a rendirse ante las pruebas. Y esa combinación, esa tensión entre la terquedad humana y la fuerza imparable de la evidencia, es justo lo que ha reescrito la historia de América ante nuestros ojos en apenas unas décadas. La versión que a ti te enseñaron en el colegio ya quedó obsoleta, y la que la ha sustituido resulta más rica, más antigua y más humana de lo que nadie imaginó. Así que la próxima vez que oigas que la ciencia oculta lo que no le conviene, quédate con esta historia. La ciencia no ocultó Monteverde. Se peleó con él durante 20 años y al final lo aceptó. La ciencia no escondió las huellas de White Sands. Las dató 3 veces para estar segura. Y la ciencia no silencia el enigma del ADN australasiático. Lo publica, lo discute y lo persigue con más ganas cada año. Esa es una comunidad que se equivoca. Sí, que se resiste. Sí, pero que nunca deja de buscar la verdad y que siempre acaba corrigiéndose. Desconfiar del dogma es sano y necesario. Confundir el dogma con la ciencia entera, en cambio, sería tirar la mejor herramienta que tenemos para distinguir lo real de lo inventado. Y para cerrar este viaje, quiero que te quedes con la imagen que de verdad importa, más allá de las polémicas y los debates. Hubo gente, seres humanos como tú y como yo, que hace más de 20.000 años caminaba ya por América. Gente que cruzó un mundo helado, que navegó una costa desconocida siguiendo bosques de algas, que llegó hasta el extremo sur del continente miles de años antes de lo que nadie creía posible. No dejaron pirámides ni grandes ciudades. Dejaron algo más íntimo. Dejaron las huellas de una madre cargando a su hijo, de unos cazadores acechando en el barro, de unos niños jugando en los charcos de un lago que hace muchísimo tiempo que se secó. Y cuando piensas en ello, esas huellas te cambian algo por dentro. Esas huellas no caben en un dato de una gráfica ni en una fecha de un libro. Encierran el instante concreto en que un pie pisó el barro, hace más de 20.000 años, y por pura casualidad, ese instante quedó guardado para que tú, milenios después, pudieras asomarte a él. Detrás de cada pisada hubo una persona real, con hambre, con frío, con miedo, con amor por los suyos. Alguien que miró las mismas estrellas que tú miras esta noche, sin saber absolutamente nada del mundo que vendría después. Esa gente es el principio de una historia larguísima que desemboca, muchos miles de años más tarde, en ti, mirando esta pantalla. Ellos dieron los primeros pasos. Nosotros seguimos caminando. Y esa continuidad, ese hilo invisible que va de aquel pie hundido en el barro hasta ti, es lo que de verdad reescribe la historia. No la reescribe una conspiración. La reescribe cada hueso, cada semilla, cada huella y cada fragmento de ADN que sale a la luz. Esas huellas prohibidas no reescriben la historia porque alguien las ocultara. La reescriben porque son verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre acaba abriéndose paso, por mucho que un dogma se empeñe en negarla. La historia de cómo llegamos a América sigue escribiéndose hoy, con cada excavación, con cada análisis de ADN, con cada debate encendido entre científicos. Aún quedan capítulos por descubrir, misterios por resolver y sorpresas esperando bajo el mar y bajo la tierra.
Y esa, para mí, es la mejor noticia de todas, que la aventura de entender nuestro propio origen está lejos de haber terminado. Piensa en todo lo que ha cambiado en apenas unas décadas. Hace 50 años, la respuesta parecía cerrada, tallada en piedra. Hoy sabemos que la gente llegó miles de años antes, probablemente navegando por la costa, procedente de una población mucho más diversa de lo que creíamos, con ecos genéticos de la otra punta del planeta. Y lo más emocionante es que, dentro de otros 50 años, esta misma historia habrá cambiado otra vez. Aparecerán yacimientos nuevos en el fondo del mar. Se leerán genomas antiguos que hoy ni imaginamos. Quizá alguien que esté viendo este vídeo ahora mismo, resolverá el enigma de por qué el Amazonas guarda la firma de Australia. La historia de los primeros americanos sigue viva, sigue creciendo, sigue esperando a las próximas manos que remuevan la tierra y el barro. Déjame en los comentarios qué hallazgo te ha dejado más impactado. Dime si tú también creías que la primera gente había llegado a América cruzando el estrecho de Bering hace 13.000 años, como nos enseñaron a todos. Cuéntame si pensabas que la conexión con Australia se explicaba por una travesía del Pacífico, y si te ha sorprendido la verdad. Y si has llegado hasta el final de este viaje a las raíces más profundas del continente, suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir desenterrando la historia real, la que se apoya en pruebas y no en humo, sin miedo a los enigmas que todavía no tienen respuesta. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, a veces la verdad camina descalza y deja huellas que tardan 20.000 años en encontrarse.